y es que la Fundación Universitaria Los Libertadores está apostando por realizar procesos que logren trascender en términos de la educación todos aquellos cuestionamientos que nos estamos haciendo actualmente los maestros, y en ese orden pues ha preparado este tipo de seminarios que nos ayudan mucho a dar respuesta a ciertos interrogantes que tenemos alrededor de varias situaciones que se presentan en medio del panorama educativo que actualmente tenemos. Y creo que este es un encuentro más de diálogo, más de poder reflexionar aquellas situaciones que actualmente estamos viviendo y del cómo podemos llegar a mejorar, ¿cierto? A transformar ciertos aspectos que queremos mejorar. En principio quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Diana Paola Correa Trián. Yo seré la persona encargada de orientar este espacio, pero más que orientar, seré la persona encargada de aprender de ustedes, como les vengo comentando, y de establecer un espacio de reflexión y diálogo. Soy licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación, egresada de la Universidad del Tolima, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores, asesora pedagógica para el Observatorio de Inclusión de la Universidad Nacional de Colombia, e investigadora del grupo Escuela y Familia, categorizado en ciencias, el cual pertenece a la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento me encuentro con ustedes para abordar todo el tema de neuroeducación. Este es el seminario de neuroeducación, pero no desde una postura alejada del contexto educativo, sino desde el diálogo que podríamos llegar a realizar en torno a esas tensiones que vivimos en el sistema educativo con esos estudiantes que ahora aprenden, ¿cierto? Que hemos identificado que aprenden por medios, ritmos, estilos distintos a los que nos han enseñado debíamos enseñar. Precisamente esas son las situaciones que en la actualidad estamos viviendo, y es ¿cómo hago? ¿Cierto? La pregunta pasa por, profe, ¿y yo cómo hago para enseñarle a una persona que está ubicada en el trastorno del espectro autista? ¿Y yo cómo hago para enseñarle a una persona que realmente no me puede ver ni me puedo escuchar, como es la población sordo-ciega? ¿Y yo cómo hago para explicarle el plano cartesiano a un estudiante ciego? ¿O cómo hago para comunicarme con un estudiante sordo? Y en general, ¿cómo hago para responder a la diversidad que está presente en las instituciones educativas? Esa es la invitación de este seminario, es más un encuentro y un diálogo para que ustedes me puedan contar un poco esas situaciones que tal vez han tenido que vivir en el ejercicio y en el plano de lo educativo, y poderles contar un poco esas estrategias que podríamos ir desarrollando. En principio, ese es el ejercicio que nos convoca el día de hoy. Sin embargo, quiero darles unas claridades importantes frente al desarrollo de este espacio y frente al cumplimiento de unos mínimos para que la Fundación Universitaria de los Libertadores pueda expedir el certificado que valida su participación en este espacio. Entonces voy a compartirles la pantalla para mostrarles lo que debemos, de qué se compone este ejercicio. Entonces, para poder lograr la certificación, aquí quiero ser muy enfática para que luego no tengamos esas consultas que a veces nos hacemos y es ¿será que sí? ¿Será que no? Yo cumplí, estuve en los encuentros sincrónicos, tal vez no realicé todas las actividades, ¿será que sí puedo acceder al certificado o no? En este caso, para completar, ¿cierto?, el ejercicio de formación dentro de este seminario, nos vamos a ver el día de hoy, martes 14 de julio del 2020, de 5 a 7 de la noche, el próximo martes 21 de julio, de 5 a 7 nuevamente, y el siguiente martes 28 de julio, de 5 a 7 de la noche. De cada uno de estos encuentros, hay una actividad puntual que tendríamos que desarrollar, no es extensa, no requiere de una elaboración e inversión de tiempo amplia fuera de este espacio y fuera de este encuentro, porque la idea es que podamos allí situar nuestra postura frente a lo que hoy vengamos hablando y vayamos abordando en cada una de las sesiones. Y es que entonces, del día de hoy, el resultado de la participación en un foro que estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo lunes.
Del martes 21 también tendremos un foro que a su vez estará abierto 7 días, y del martes 28 tendremos como resultado un cuestionario que recoge un poco todas esas elaboraciones que vayamos haciendo en este ejercicio. ¿Qué debemos tener para poder obtener el certificado? Lo primero, haber participado de los 3 encuentros sincrónicos, es decir, del 14, del 21, del 28, y realizar los 2 foros y el cuestionario. Si falta alguno de estos elementos, es imposible, ¿cierto?, validar la participación porque hace parte del proceso que se debe sustentar ante la maestría. ¿Qué nos permite esto? No solamente acceder al certificado, sino que a su vez se puede homologar este seminario a futuro para aquellos seminarios de la maestría en educación, si usted tal vez decide más adelante participar de la maestría en educación. Entonces lo importante será que si tenemos el certificado, no lo perdamos porque este podría ser un buen elemento y adelantar aquellos seminarios que dialoguen con la maestría en educación. Profesora Mónica, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están para todos? Buenas tardes. Un gusto y un placer saludarla y a los presentes. No, estaba probando los iconos y eso, porque es primera vez que manejo esta plataforma, así yo te disculpo. No, está muy bien, está muy bien. Estamos para aprender. Muy bien, profesora Mónica. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de lo que les acabo de situar sobre nuestro seminario? ¿O por ahora la información es clara? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Los foros quedan montados ahí en la plataforma para poder acceder a ellos o cómo? Porque claro. Yo también estoy utilizando esa plataforma. Maestra Marene, ¿cierto? Yo igual, cada que cerremos sesión les voy a mostrar cuál es la pregunta de nuestro foro y cómo pueden ubicarlo dentro de la plataforma. Con ella ustedes quedan informados y la idea, ojalá, es que podamos hacer la sesión de esta fecha, desde este momento hasta tipo 4:40 para que ustedes entonces ingresen y sobre estas 2 horas puedan realizar, ojalá, su participación en el foro y que eso no les tome un tiempo adicional. La idea es que mejoremos ese empleo del tiempo en términos de esos recursos virtuales y que ustedes puedan interactuar fácilmente con la plataforma. Profesora María Daisy. Es que inicialmente tenía entendido que era de 3 a 5 de la tarde. Si yo no me ingresé a las 3, no hay ningún inconveniente. Esta es la sesión que me correspondía. Es que no quiero haber perdido de pronto alguna información. No te afanes, maestra. Efectivamente es esa hora. La mayoría de los cursos del Plan Padrino están ubicados precisamente de 3 a 5 de la tarde, pero en este caso la maestría quiso que yo orientara este escenario, entonces el horario para este ejercicio en donde están ustedes inscritos es de 5 a 7 de la noche. No te afanes que igual, el próximo martes 21 y el 28 el encuentro será sobre las 5. Todos los 3 encuentros van de 5 a 7 de la noche. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para cerrar este momento de elementos más bien de gestión? No, señora. Esperanza. Profesora Luz, ¿no te escucho? ¿Se te cerró el micrófono? Bueno, igual quedo muy atenta a sus comentarios. Igual voy a tratar de repetir la información. Una vez cerremos la sesión el día de hoy con ello, aquellos que se vayan incluyendo, pues podemos ir de una u otra forma actualizándonos en esto que les he contado. En principio... ¿Me escuchas? Ahora sí, profe. Ok. Tengo una pregunta. Yo ingresé un poco tarde. No sé si darías alguna información anterior acerca de las fechas de los encuentros para los foros y el cuestionario. No sé si hay alguna otra información. ¿Dónde la puedo conseguir? No hay ninguna otra información. Como les cuento al final, les voy a volver a situar en este ejercicio.
las fechas que tenemos establecidas son el día de hoy, 14 de julio, el próximo martes 21 y el martes 28. De cada una de las sesiones deben realizar una actividad y cada actividad se abre el mismo día en que estamos haciendo la sesión y dura 7 días en vigencia en la plataforma. Así que no se afanen, profesores. Igual voy a volverles a repetir la información ya casi al finalizar nuestra sesión. Por ahora voy a iniciar. Perfecto, maestra, que estés muy bien. Muchas gracias por tu consulta. Por ahora voy a iniciar con el tema que el día de hoy nos convoca. Y es que si queremos hablar acerca de esto de la neuroeducación y comprender muchos elementos, claramente sé que estoy hablando con expertos y con expertas porque ustedes han podido validar en el escenario educativo muchas situaciones, ¿cierto? Pero también han tenido muchas consultas y es cómo aprendemos, ¿cierto? Y claramente podríamos dialogar aquí en principio a Vygotsky, a Piaget, a Brunner, bueno, a muchos de los que nos han querido mostrar un poco el panorama de esas elaboraciones del pensamiento. Pero el día de hoy yo quiero volverles la pregunta a ustedes y es, ¿han contado dentro de sus espacios académicos con población con discapacidad o con alguna situación muy particular en términos de cómo debieron ustedes reestructurar su forma de enseñar? ¿Alguien quiere iniciar la participación? Profesora Luz Esperanza. Bueno, No te escuchamos muy bien. ¿Estás yendo el audio? Primero, señor Luz. creo que tengo problemas de audio. Ahora sí, ahora sí. Listo. Yo estuve pues, trabajando hace algún tiempo con niños de educación especial en aulas regulares que estaban en inclusión. La experiencia que yo tengo es que con estos chicos tocaba realizar actividades que fueran muy sencillas, instrucciones cortas, muy claras y casi que trabajar de manera muy concreta. Por ejemplo, en matemáticas, tratar de enseñarles, por ejemplo, la adición, haciéndoles entender que era como recoger muchas cosas, la sustracción como quitar. Entonces tocaba trabajar de una manera práctica, concreta y que ellos tuvieran alguna relevancia o alguna conexión con situaciones reales de su vida. Por ejemplo, si vamos a comprar 3 papas y me valen $1 cada papa, ¿cuánto me van a costar las 3 papas? Por darte un ejemplo. Entonces tocaba muy elemental y que fuera muy relacionado con situaciones prácticas de su vida, que le vieran alguna, pues como conexión con cosas sencillas de su vida, igual la lectura, la escritura, cosas así. Ok, que tuviese una aplicación, ¿cierto? Práctica de ese saber. Esa es la idea en principio de lo que nos quieres comentar. Perfecto. ¿Alguien más que tenga un aporte para realizarnos con este interrogante que hemos planteado? Adriana Lorena. Bueno, buenas tardes. Yo soy licenciada de Biología de la Universidad Pedagógica. Trabajo hace 13 años con niños especiales en un colegio para educación especial, pero en aula regular, en Cota. Y la verdad, cuando yo salí de la universidad, quería cambiar el mundo de una u otra manera. Y sí sirvieron muchas pedagogías que me explicaron, pero la verdad me tocó reinventarme completamente porque era un mundo completamente diferente que yo estaba viviendo. Tuve la experiencia y aún trabajo mucho con niños Asperger, muy funcionales,
Entonces era entender cómo se trabajaba con ellos, entender que tocaba decirles las cosas antes, anteponerles las cosas, porque si no, pues era como, era un choque para ellos. Y aprender de todo dentro del espectro autista, qué hay, cómo se puede manejar. Entonces nosotros tenemos niños autistas, Asperger, Down, parálisis, Angelin, todos los síndromes que tú te puedas imaginar. Entonces cada vez puede ser que funcionen algunas cosas, otras no. Entonces estamos en constante reinvención, por decirlo así. Siempre hay que leer un poquito, mirar si funciona, si no funciona. Entonces siempre hay que aprender algo de estos niños. Gracias. Maestra Adriana, tú sitúas algo bien interesante, es un poco lo que nos convoca el día de hoy en términos de la pregunta que tiene el foro, y es que tú dices, sí, yo aprendí, yo definitivamente tuve una posibilidad de información importante en términos de las pedagogías, de las distintas formas de abordar, pero tuve que reinventarme. Y ese reinventarse implica el volver a aprender, ¿cierto? Imagino que también te ha tocado allí cuando tuviste que hacer de manera autónoma las consultorías, cuando tuviste también que identificar esas particularidades, porque cuando hablas, por ejemplo, del Asperger, que es un tipo de autismo dentro del espectro autista, es aquella persona con autismo que es mucho más funcional en el contexto educativo. Definitivamente hay unos elementos y hay unos rasgos distintivos, pero también hay unos elementos contextuales y de la familia que intervienen puntualmente en este ejercicio. En este caso voy a darle la palabra a la profesora María Inés y ya voy a leer los aportes que la profesora Mónica nos está haciendo por el chat. Adelante. Bueno, buenas tardes. Pues yo no he trabajado así con niños autistas ni nada, pero siempre hay en las aulas regulares niños siempre que tienen su problema de aprendizaje. Entonces, como decía la compañera, sí tiene uno que mirar de qué forma se hace llegar el conocimiento, sobre todo como con juegos, para que ellos como que entiendan mejor las cosas. Entiendo, es decir, con la presentación también de esa información, ¿sí? No tan magistral la estrategia. No tan magistral porque ellos como que también, y el tiempo a veces como que es muy largo y ellos se desesperan, entonces uno tiene que estar ahí como muy activo para que ellos estén muy atentos. Y como siempre los niños, hay muchos que tienen problemas familiares, de padres separados, de muchas situaciones que a veces uno la verdad ni se entera, y los niños son como tan agresivos también, pero es por el entorno familiar y social que viven ellos. Ok, maestra María Inés, tú sitúas algo fundamental y es la historia de vida, ¿cierto? También tendríamos que agudizar un poco esos elementos que a veces desconocemos, pero que se fortalecerían si pudiésemos dialogar en muchas ocasiones con los padres, porque es que a veces la familia pues no es ese facilitador en medio de ese proceso educativo, como a veces sí lo es y potencia todo el proceso que lleguemos a desarrollar, pero definitivamente encontrar la historia de vida y no solamente ver la discapacidad, sino ver al sujeto, nos permite realmente transformar la estrategia pedagógica. La profesora Mónica nos dice por el chat, yo no tengo micrófono, buenas tardes, tuve la oportunidad de trabajar en un colegio con niños con síndrome de Asperger y del emperador. Se manejan los mismos contenidos y actividades, lo que cambiaba era que lo desarrollaban sus tiempos con sus acompañantes. En otros grupos se desarrollaba un currículo paralelo. Fue una experiencia muy interesante y es que todo esto es un reto para buscar la forma de que se sientan motivados. Así es, el tema del currículo alternativo y de los acompañantes, que son perfiles profesionales fundamentales que conozcamos, nos van a permitir un poco también reconciliarnos, porque a veces ocurre que cuando estamos tratando de enseñarles a quienes tienen unos ritmos totalmente distintos y a quien en principio desde nuestra formación no nos dijeron, bueno, en el momento en que usted tenga un niño, una niña, un joven, un adulto en el aula que tenga este síndrome o que se encuentre medicado o que tenga alguna particularidad que le desborde desde su rol como docente porque no comprendemos cuál es el manejo que se debe dar, también hay que entender que hay unos apoyos en términos de profesionales y también hay que comprender que hay otras formas de llegar a esos procesos de aprendizaje.
Profesora Mónica Esther Serra. Hola, sí, Mónica Esther Serra Simán. Muy buenas tardes. Yo soy nombrada por el gobierno, yo soy trabajadora del Estado en el campo de la educación y soy especialista en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico. Yo particularmente no he tenido la experiencia de lidiar o de prestarle el servicio educativo a niños con síndrome de Down o autismo, no. Pero sí, ya tuve este año, en los 10 años que tengo de estar nombrada, este año tuve la oportunidad de contar con niños con necesidades educativas especiales, tales como hiperactividad y problemas de aprendizaje. Yo, cuando me gradué de licenciada, mi trabajo de grado, mi ponencia fue precisamente en diseñar actividades que tendientes a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños de hiperactividad. En ese momento, o sea, cuando yo recibí toda la documentación de los niños, sus historias clínicas y todo, porque allá en el colegio donde yo trabajo, acá en Cartagena, yo trabajo en un municipio cerca de Cartagena, yo trabajo en Turbaco, a 15, 20 minutos de Cartagena, pero estoy en el casco urbano. Entonces, allá en ese colegio exigen mucho eso a los padres de familia, las valoraciones. Entonces, cuando a mí me entregaron ese curso, me entregaron 2 valoraciones. Yo esperaba más porque la verdad es que es una población donde cuenta con muchos niños con muchas dificultades debido a niños de padres de hogares disfuncionales, etcétera, etcétera. Yo no tuve miedo, no tuve temor, ya, porque como ya yo contaba con unos conocimientos respecto a hiperactividad, la mamita se acercó donde mí y me comentó, yo le dije que no se preocupara, que ahí estábamos y nos programábamos y si era necesario nos teníamos que sentar y todo eso. El niño, uno de ellos, está medicado. A mí esta parte de neuroeducación me encanta, a mí me fascina esta parte. Lo primordial que uno debe tener claro y dispuesto ante cuando uno va a trabajar con niños, ya sea con síndromes o con necesidades educativas especiales, lo primero que uno tiene que tener claro es saber manejar, conocer la forma como el cerebro de esos niños aprende. Cuando uno eso lo maneja y lo tiene claro y maneja ese tipo de información, eso les va a facilitar a uno el trabajo, su gestión de aula y sus prácticas educativas. Una de las mamitas, que es el otro niño que es de problemas de aprendizaje, ella con el mes antes que sufriéramos de esta pandemia y de este confinamiento y todo, como 2 semanas antes me dijo que ella estaba desmotivada, que ella ya estaba resignada de su hijo, que ella ya entendía que su hijo no iba a aprender como un niño normal. Yo le dije que no se preocupara, que me dejara trabajar, y yo soy muy didáctica, me gusta mucho la tecnología. Resulta que estos niños, gracias a Dios, tienen algo en común. Las evaluaciones de ellos son evaluaciones excepcionales y ellos les facilitan mucho las imágenes. Entonces yo las evaluaciones las diseñé de tal manera para ellos y para los otros niños de aula regular. O sea, yo no hice distinción en las evaluaciones al momento de evaluarlos y todo eso, no. Yo diseñé la evaluación para todos, pero tomé como referente a ellos 2. En estos días, la mamita de él me escribió por el interno y casi llorando me mandó un audio diciéndome que estaba muy agradecida, que
ella no pensaba, que ella estaba resignada, o sea, al trabajo, y a pesar de que estamos trabajando virtualmente, ella dice que su niño, ella nota que él ha avanzado. Ya me dice que él toma decisiones, o sea, que él tiene iniciativa, que él decide, mami, yo voy a hacer esto, y ella dice que eso ella en él no lo veía. Entonces, todo esto, gracias a Dios, lo logré, pero fue porque en realidad me asumí con el compromiso, que al igual que todos los que estamos aquí, estoy segura que todos somos comprometidos y sé que estamos haciendo un buen trabajo con estos niños con estas condiciones. Y fíjense que se me facilitó el trabajo porque me puse a leer respecto a neuroeducación. Entonces, es muy bonita esta experiencia, y cuando me llegó el link, la información de este curso por Universitadores de Neuroeducación, yo no lo pensé ni 2 ni 3 veces, enseguida me inscribí y aquí estoy. Entonces, es un poco difícil, pero ahí ellos mismos le van enseñando a uno. Entonces, será todo. Muchas gracias. Profesora Mónica, tú sitúas algo que me llama realmente la atención, es que tú dices la palabra miedo. Ya para darle la palabra al profesor José, tú decías, yo no sentí miedo, yo ya tenía como la idea de cómo poder trabajar, ¿cierto?, con la población. Y bueno, también aprendí, y pues claramente se ve en ti un espíritu de querer crecer y explorar varias herramientas, pero es un tema fundamental cuando hablamos del trabajo con poblaciones con discapacidad. Nosotros generalmente en el imaginario tenemos, este es un dato recurrente, ¿no? Y es que las personas a veces se ubican como el autismo, la discapacidad intelectual, pero tenemos más de 13 grupos poblacionales identificados por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos 2017. ¿Y cómo hacer para acoger, si es que la escuela obviamente hoy por hoy acoge a todos y todas? Ahora la pregunta es, ¿está la escuela diseñada para acoger a todos y todas? Bueno, es algo que vamos a ver y que vamos a ir abordando en este espacio. Profesora Mónica, muchas gracias. Profesor José Morales. Bueno. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Morales, docente por casi 20 años, y de ellos mucho en la zona rural. En esa zona donde casi siempre hay una sola institución en la que se tiene que compartir con toda la comunidad sin hacer discriminación alguna, por decirlo así. En ella la inclusión ha venido dada desde hace muchos años, y en esa posibilidad he podido compartir con algunos estudiantes que han tenido estas necesidades educativas especiales, y lo que me llena de pronto de alegría es que es uno como docente quien termina aprendiendo de ellos, porque en realidad tienen ellos, a veces uno es quien cree que están limitados, pero al final uno termina dándose cuenta de las capacidades excepcionales que ellos poseen, sobre todo en lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas. Son unos niños que muestran respeto cuando en realidad se está llegando a ellos, y que también, yo digo que la parte donde se les limita, tienen otra cantidad de habilidades que en ellos se desarrollan, y que a veces uno como docente lo que tiene que comenzar a potenciar. De ahí el estar en este curso, de ahí el querer aprender cómo de pronto nosotros podemos llegar desde la perspectiva didáctica y desde nuestro sistema de enseñanza más hacia esa cantidad de estudiantes. Pues en las situaciones de las instituciones educativas que están en la zona rural no se cuenta con un orientador, no se cuenta con docentes especializados en el ramo, y le toca a uno pues abordar todo eso con los estudiantes que nos corresponden. Entonces de ahí que pues esperamos que al final llevemos muchas herramientas que nos permitan de pronto dinamizar ese proceso con los estudiantes que en esta situación se encuentran. Muchas gracias. Profesor José, usted ubica un escenario real de nuestro país, y es que el decreto 1421 establece que debe existir la formalización de un profesional de apoyo
entiéndase profesional de apoyo como educador especial, como profesional de la educación que tenga experiencia en el trabajo con la población con discapacidad o con poblaciones diversas, pero generalmente ocurre que si hay una institución que tiene 21 subsedes, la normativa establece que se vincula un profesional de apoyo y eso sí llega al profesional de apoyo, pero imagínense entonces cómo se da la cobertura de esas otras subsedes o como muy bien usted lo sitúa, aquellas escuelas que a veces cobijan todo un territorio o toda una región puntualmente. Situación que se da mucho, como le estaba manifestando ahorita la profesora Mónica, y bueno, varios de ustedes han ido situando también en este apartado, y es que los contextos rurales tienen otros elementos, ¿cierto? Tienen otros ejercicios puntuales y a veces desconocemos esas realidades. Y definitivamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Yo les voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar a abordar el tema que les he preparado. Precisamente vamos a iniciar con un ejercicio de una fotografía. Yo quiero que por favor 2 personas me digan qué ven en la fotografía. Profesor Fabio, adelante. Profesora, yo observo unos niños debidamente concentrados, Sí. realizando una actividad. Si se pueden dar cuenta, todos están haciendo el ejercicio, o sea, hay interés en la tarea que están realizando. Hoy en día, pues vemos chicos muy dispersos, pero a estos jóvenes que vemos ahí los vemos muy conectados en lo que están haciendo, sin importar inclusive la mala posición, ¿no? Porque se adaptan a los muebles que ofrecen las instituciones. Así es. Profesor Fabio, una pregunta. ¿Usted podría decir que aquí tenemos inclusión? Yo pensaría que no. No porque, digamos, los medios deberían ser más adecuados para todos los alumnos. Dice que la libertad de educación y de pensamiento es un deber del Estado o de para cualquier persona obtener los mismos mecanismos y medios. Ahí podemos ver que hay niños que no tienen el uniforme. Entonces, para mí no sería incluso. Perfecto. Muchas gracias, profesor Fabio. Y la profesora Claudia había levantado la mano. Para esta fotografía, vamos a seguirlo haciendo con varias personas. ¿Usted ve inclusión en esta fotografía? Sí, si no me falla la vista. El niño que está hacia la derecha me parece que no tiene, o sea, no le veo al niño como un brazo, no sé si es que estoy viendo mal o sea, le veo el suétercito, pero del lado del brazo derecho no se lo veo. No sé si estoy mal. Y en la parte de atrás veo a un niño que tiene suétercito como verde, no tengo las gafas puestas. Está como hablando con otra niña, o sea, no está concentrado en la actividad. No, ok, Eso es perfecto. lo Lo que puedes observar en este primer momento. Perfecto. Vamos a seguir en el ejercicio. Regálame un segundito. Y ahora, profesora María Inés, adelante. Adelante. Profesora María Inés, adelante. Voy a volverles a compartir, pero adelante. No te escuchamos. No, ya el primer niño de la fila
izquierda, no, parece que le falta la mano de su brazo derecho y tampoco tiene un apoyo en su puesto. Ok, muy bien. Nadie debería tener ese apoyo. O sea que podríamos decir que hay inclusión allí o no. Yo sí creo, pero no mucho. Ok, interesante esa expresión. Vamos a ir siguiendo con los comentarios y ya volvemos. Profesora Leslie, adelante. Bueno, pues digamos que, como los otros profes han dicho, pues digamos que el niño que no tiene apoyo, pues es bastante notorio en la imagen, pero por lo menos algo que en las anteriores participaciones no han dicho es que pues ahí todos los puestos son derechos, no hay ningún zurdo, empezando por ahí. Entonces, por ejemplo, los niños que son zurdos van a quedar ubicados de manera, de forma incómoda para poder ubicarse en cuanto a eso. Ok, tú sitúas algo también fundamental, y es que la configuración del aula está planteada, abro comillas, para el sujeto que desde las imágenes transita generalmente en la escuela, o sea, para la normalidad, para el chico o la chica o el joven o el estudiante, la niña regular, ¿cierto? Pero no para la persona diferente. Voy a mirar el chat que nos están escribiendo. La profesora María Elisa nos dice, la fotografía muestra un aula de clase regular, realizando una actividad, puede ser incluyente. Sí, supongo que las guías se están realizando y están siendo ajustadas. Interesantísimo el tema, ajustadas. ¿Será que sí? ¿Será que el salón responde a esas necesidades? La profesora Claudia nos dice, sí, es una aula incluyente, hay inclusión. Podríamos decir desde la postura en que tenemos niños, niñas, ¿cierto? Desde la postura de género podríamos decir hay inclusión. Ahora, ¿hay inclusión para la población con discapacidad en esta aula? Estamos diciendo como que sí, la profesora María Inés decía como que sí, pero que no, como que sí, pero no mucha. El profesor Andrés Amaya dice, creo que hay inclusión, creo que no hay inclusión, pienso que es integración porque no se presentan los recursos para ser incluyente. Esta es una postura interesante porque es el modelo que nos ha acompañado durante muchos años, ¿cierto? ¿Realmente la escuela es inclusiva o es integradora en estos momentos, aun cuando han pasado tantos años? Pero desde el discurso hablamos de procesos de educación inclusiva. Voy a pasar la fotografía y ya ustedes me dicen entonces si es inclusión o no. Y ahora, ¿tenemos inclusión o no tenemos inclusión? Profesor José Morales. Pues con respecto a una de las inquietudes que tenía, con respecto al mobiliario y también a la distribución de los estudiantes en el aula, pero pues ya se aclara un poco al observar la fotografía completa, que sí se tienen en cuenta de pronto las necesidades especiales, sobre todo el niño que se encuentra en el primer plano. Okay. Algo que había tenido, sí, que siempre podemos nosotros criticar, lo que dijo la compañera anteriormente, es que las aulas, los pupitres siempre llevan el brazo para los estudiantes que son derechos. Casi nunca se tienen en cuenta los estudiantes que son zurdos, izquierdos en ese sentido. Entonces, con respecto a ello, pues se aclara que es bastante inclusiva la fotografía del aula. Ok, profesor. Muchas gracias. Profesor Camilo Ávila. Profesor Camilo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Gracias. Pues mira, lo que estoy observando es que el tema se nos puede extender en relación con la pregunta que planteas. Pero si hablaríamos de inclusión, tendríamos que mirar, además de las fotografías que nos estás presentando, aquellos muchachos que hoy tienen todas sus capacidades físicas y mentales, pero no tienen los recursos que hoy está exigiendo la situación que estamos afrontando, conectividad y todos los materiales precisamente para poder acceder a la educación. Entonces, si nos situamos en el plano exclusivo,
de la situación biológica que puede tener algún muchacho, pues la fotografía nos da la inclusión, pero hoy estamos viendo que la inclusión va más allá de la adecuación de recursos y las actividades que desarrolla el docente. Tiene una información mucho más holística, va más allá de la discapacidad. Profesor Camilo, yo agradezco tu intervención porque tiene que ver con un elemento fundamental, y es que el proceso de inclusión no solamente supone hacer las adecuaciones y los ajustes razonables en términos del mobiliario y de la infraestructura, sino que también supone trasegar aquellas barreras que tienen que ver con el proceso actitudinal, con el proceso comportamental, y en este momento que estamos viviendo, llegar a transitar en otro tipo de discursos que van más allá de esa presencialidad y que también hoy no solamente limitan a quien tiene una discapacidad, sino a aquellas personas que no tienen los recursos para poder acceder. El simple proceso de poder conectarse, de vincularse a un medio como este y de poder generar estas reflexiones que estamos hoy desarrollando, definitivamente en muchas ocasiones transgreden a una persona. Profesor Gino Alexander, adelante. Buenas tardes, profe. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Definitivamente en el concepto sí hay inclusión, pero se presenta algo muy interesante. Nosotros estamos debatiendo desde el punto de vista docente, pero no desde el punto de vista administrativo, logístico, los recursos. Entonces, si no existen los recursos, porque es evidente, muchas situaciones donde no se presentan los recursos, pues entonces se puede acudir a la recursividad, es decir, a la adaptación. Y en este caso considero que se adaptó, se incluye y no se está haciendo ninguna discriminación, sino se le permite estar, al igual que los otros estudiantes, lo único es que se adaptó con las condiciones y con lo que se permite. Entonces, en mi concepto existe la inclusión y la adaptabilidad al medio y al entorno. Ok, maestro Gino, yo allí quiero entonces hacer y recoger un poco lo que ustedes han venido diciendo y contarles la experiencia que sitúa esta fotografía. Esta fotografía resulta de un contexto educativo de orden rural en el municipio de Tocaima, en el departamento del Tolima. Es un municipio, bueno, es clima cálido, pero realmente llegamos a esta institución educativa y sucede y pasa que este estudiante, cuando llegamos, y cuando hablo llegamos, digo, un grupo de profesionales que estábamos haciendo ese proceso de acompañamiento de las instituciones in situ en el territorio, definitivamente nos encontramos con un niño que estaba en el aula, que tenía pinza con sus pies, que podía coger el lápiz, que podía hacer muchas cosas con sus pies, pero que estaba sentado en el mismo pupitre que el resto de sus compañeros, es decir, no tenía un apoyo y una adecuación. ¿Qué nos costó hacer la adecuación? Para este caso, porque todos los casos son distintos, 500 pesos. Pudimos organizar el tema de la compra de las puntillas, pedirle también, como bien lo situaba el profesor Jenny, como lo situó ahorita el profesor Camilo, el recurso también se tiene que hablar desde las instancias directivas, desde la gestión. Entonces lo que hicimos fue hablar con el directivo para poder hacer la modificación del pupitre y situar el apoyo según donde él lo necesitaba. Quiero mostrarles el desarrollo un poco de la presentación, y es que entonces esa es la fotografía a la que quería llegar yo, y es ¿qué implica hablar de educación inclusiva cuando estamos ubicadas desde una postura de neuroeducación? Porque como les comentaba el día de hoy, nosotros, o este curso no pretende en ningún momento situarlos a ustedes, quienes tienen vasta experiencia en el proceso de enseñanza, en las posturas pedagógicas o en las teorías frente a los procesos de aprendizaje. Lo que pretende realmente que nos cuestionemos acerca de cómo nos enseñaron a enseñar y de qué se debe transformar, aunque suene muy utópico, para que podamos llegar a acoger a esos sujetos diversos en la escuela, esos sujetos que no nos enseñaron que nos íbamos a encontrar, como lo situaba por allá la profesora en principio, no sé si es la profe Laura, Mónica, que nos decía, yo estudié biología y a mí me dijeron y yo aprendí varias posturas y procesos pedagógicos, pero bueno, me tocó reinventar, ¿cierto? ¿Por qué quería situar esta cita de Cheita? Y es que debemos entonces pensar que para facilitar el acceso a las escuelas
o al sistema educativo, pero hablamos en general a los sistemas educativos que no están pensados para atender a la diversidad, es necesario que transformemos el sistema escolar como lo conocemos en términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas, estilos de profesorados, roles directivos, porque definitivamente son todos, ¿cierto?, parte de este proceso que necesitamos llegar a alcanzar, y es el proceso de inclusión. Como muy bien lo situaban ahorita en algunos momentos en el chat, decían, profe, pues realmente yo no veo inclusión, veo integración, y claramente la mayoría de nuestros estudiantes en las instituciones educativas están ubicados todavía desde el enfoque de integración porque están allí, pero el profesorado claramente no tiene por qué estar preparado. Por supuesto, es una oportunidad el trabajo con estas poblaciones, pero en muchas ocasiones claramente no está mal decir, yo no sé, tampoco está mal situar que no nos formamos para ello, porque para esto existen los profesionales que realmente se han formado, así como cada uno de ustedes, en atender a esa diversidad, en responder a esa particularidad. En ese ejercicio, yo quiero hablarles un poco de cómo la normativa en términos de esa educación que ha venido haciendo un tránsito definitivamente marca un proceso histórico en el ejercicio. Y es que hace algunos 15 años, el decreto 366 estuvo casi que, entre 10 y 12 años, estuvo dando línea a nivel de nuestro territorio sobre cómo atender a la población con discapacidad. Entonces, ¿qué situaba allí? Allí todavía no se ubicaba los roles que transitan y que deberíamos brindar apoyo en las instituciones educativas, pero no sé si recuerdan esta política de si había un estudiante en el aula con discapacidad o había algún estudiante con algún tipo de diversidad o algún tipo de rasgo distintivo que lo ubicara en una minoría, entonces podía prescindirse de 3 estudiantes, ¿cierto? Es decir, tendríamos en el aula el privilegio para el docente porque se sabe que tiene una inversión de tiempo mucho más amplia en el desarrollo de las adaptaciones curriculares que debe hacer. Este decreto 366 establece la vinculación de los profesionales de apoyo generalmente por licitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que se terceriza el servicio y los profesionales que se vinculan y atienden a la discapacidad específicamente no están vinculados desde el inicio del año escolar por resolución o por vinculación ministerial, sino que la entidad territorial en cada uno de los departamentos tiene que vincular a los profesionales y para eso se ubican los recursos del COMPES, que son los recursos que llegan al departamento destinados a atender específicamente, ¿cierto? Pues estos tienen muchos propósitos, pero hay un recurso estipulado en muchas ocasiones para el departamento según el registro de matrícula y según el número de estudiantes reportados, que sitúan ese monto que se le va a adjudicar a ese departamento para que pueda hacer la inversión y para que se puedan vincular profesionales de apoyo. ¿Quiénes son los profesionales de apoyo? Les voy a poner un solo ejemplo con una sola población y es allí donde ustedes claramente podrán ver que definitivamente estas poblaciones siguen desafortunadamente desde el modelo de integración. Claramente los esfuerzos que hacen ustedes todos los días en términos de inversión de tiempo, el estar aquí para poder cualificarse, el estar aquí para poder mejorar esas formas de interacción en el aula, bien sea presencial o bien sea virtual, pues obviamente es lo que han logrado que estas poblaciones logren permanecer en la escuela en muchas ocasiones. Pero ¿qué es lo que generalmente pasa? Por ejemplo, para el caso de un estudiante sordo, que inicia en primaria, digamos que tuvo la buena fortuna este estudiante de estar en un contexto familiar que tal vez no tiene un proceso de duelo tan grande porque en muchas ocasiones el proceso de duelo limita la participación de un estudiante en el escenario educativo y lo que ocurre es que entonces este estudiante no puede acceder, pero supongamos que es en el caso ideal un estudiante que va a su escuela más cercana. El decreto 366 establece que por un número determinado de niños se debe adjudicar un profesional de apoyo. Eso ya ha migrado al día de hoy y si hay un niño sordo en una institución educativa, debería existir un profesional de apoyo que ayude en el proceso. Un niño sordo, uno solo, ubicado en una institución educativa necesita, en primaria, un profesional denominado modelo lingüístico. ¿Quién es el modelo lingüístico? Es una persona sorda
que sabe de lengua de señas y que como mínimo logró un título de bachillerato. ¿Qué hace ese modelo lingüístico en primaria para ese niño sordo? Le enseña su lengua materna, que es la lengua de señas colombiana, porque la segunda lengua para el niño sordo es el castellano. En este caso, lo que ocurre es que este modelo lingüístico debe ocupar las horas en las que generalmente se les dicta español o castellano a los niños de la escuela, y en esas horas él se encarga de hacer el refuerzo en lengua de señas, en primaria. No necesitamos más por ahora. Ahora, ¿cómo hacer para enseñarle a escribir y a leer al niño sordo en castellano cuando está aprendiendo su primera lengua? Generalmente pasa que entre primero y quinto grado el niño entonces tiene unas dificultades importantes porque pues los profesionales encargados de esto, que sería un segundo profesional en primaria que debería vincularse, se llama un docente de aula para sordos. Y un docente de aula para sordos es una persona sorda que sabe de lengua de señas, pero que además logró profesionalizarse, que son muy pocos en nuestro país, que enseñan al estudiante sordo el castellano y al cómo escribir. En ese orden de ideas, tenemos dos profesionales que como mínimo debieron haberse vinculado en primaria. Generalmente, estos profesionales, como se licita para contratarlos, llegan entre junio y julio, o en su defecto en agosto, y entonces la primera mitad del año, los niños, o este niño que estamos ubicando en el escenario educativo, no ha entendido absolutamente de lo que ha pasado, porque ha estado sentado todo el día, yendo al profesor, tratando de leer los labios, si fue el caso porque su familia le enseñó a hacer este ejercicio, o definitivamente ahí, sin comprender, siendo evaluado, siendo aprobado, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es, pues, ¿cómo lo vamos a reprobar si definitivamente tampoco se le ha dado el apoyo? Pero tampoco es culpa de los docentes. Claramente no es una labor aprender lengua de señas, pero ¿y entonces qué se hace? Bueno, solamente hablamos de primaria. Ahora, cuando este estudiante es promovido y logra permanecer y pasa a bachillerato, se necesita un profesional llamado intérprete de lengua de señas. El intérprete de lengua de señas es una persona oyente que sabe lengua de señas y que como mínimo debe tener el bachillerato. ¿Qué ocurre acá? Que si un estudiante sordo pasó toda la primaria sin el modelo y el docente de aula que les cuento, que le enseñara a escribir y a leer en castellano, pero que además enseñara su lengua, la lengua de señas colombiana, y pasa a bachillerato, pues no sabe, no tiene las bases, y supongamos que llega el intérprete. ¿Sirve el intérprete? No sirve, porque el intérprete va a empezar a señar, pero el niño no le va a comprender nada porque tampoco ha aprendido la lengua de señas colombiana. Además de ello, en bachillerato se debe contratar algo que se llama docente de lengua escrita para sordos, y es un profesional que cuenta con el perfil de ser licenciado en español, en castellano, y debe tener una formación posgradual en lingüística, además de saber lengua de señas. Este tipo de profesionales tienen un perfil muy, pero muy difícil de encontrar, pero además tienen unos costos en términos de sostener sus nóminas muy complejas. Entonces pasa que generalmente este profesional nunca se vincula al escenario del contexto educativo, y este estudiante sordo estuvo 11 años integrado, no incluido, en el sistema educativo, siendo evaluado en muchas ocasiones, siendo reprobado varios años, en muchas ocasiones siendo aprobado, porque tampoco sabemos cómo entonces generar ese proceso, y definitivamente es una persona que sale, que se titula como bachiller, pero que no tiene las herramientas para incluirse en sociedad. Y solamente estamos hablando de un estudiante sordo que tiene unos apoyos específicos, y es el ejercicio con la lengua de señas. Ahora bien, tenemos 13 grupos poblacionales, según el Ministerio de Educación Nacional, reconocidos, situados, y 21 grupos poblacionales que realmente están situados en el escenario educativo. ¿Qué ocurre? A raíz de esto, un poco lo que están viendo en pantalla es que entonces la ley 1306 del 2009, el decreto 1075, que es el decreto único reglamentario, modificó el decreto 366. ¿Y qué ocurre allí? Dicen entonces las entidades territoriales, le dicen entonces, no, ya no tienen que hacer las licitaciones para contratar a los profesionales, ya no es necesario. Ahora las entidades territoriales pueden vincular específicamente a los profesionales.
pero como las entidades territoriales no sabían o no tenían la experticia frente a la vinculación de estos profesionales, lo que ha pasado, por ejemplo, entre 2015 a la fecha, es que no se ha vinculado o no se ha contratado el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que en un periodo de más de 4 años la población con discapacidad a nivel país ha estado desvinculada de este proceso. ¿Y qué ocurre entonces? Que la mayoría de estos niños, niñas, pues no tienen un proceso, o en muchas ocasiones, si logran permanecer, se titulan, pero no logran incluirse a otros procesos de educación superior o formal. Pero además de esto, entonces, en muchas ocasiones la población tampoco tiene las posibilidades de permanecer en la escuela. El último decreto, que es el decreto 1421 del 2017, estipula entonces que ahora sí vamos a contratar educadores especiales o profesionales de apoyo que cuenten con la experticia para atender a estas necesidades. Sin embargo, ¿qué ocurre? Y es que un poco es jugar con ese lenguaje del discurso de lo político, y es que, claro, se va a situar un profesional, pero es un profesional por institución. O sea, si la institución tiene 1.800 estudiantes, es este único profesional quien debe orientar a todo el profesorado en cómo hacer los PIAR, planes individuales de ajustes razonables, o en cómo brindar estrategias pedagógicas para atender a las distintas situaciones que están ocurriendo en el aula. ¿Qué pasa generalmente con esto? Pues que no nos alcanza la vida ni a los profesionales ni a los profesores para definitivamente lograr comprender qué es lo que está ocurriendo en las instituciones educativas y del cómo atender a esas posibilidades. Yo aquí entonces he querido situar un marco teórico que generalmente es el que se dialoga en el marco de la educación inclusiva y que tiene que ver con los procesos de la neuroeducación. Y es que la educación inclusiva realmente resulta siendo un discurso acuñado actualmente, además con el auge de tantas situaciones en donde estamos tratando de respetar a las comunidades diversas, a aquellas que tienen rasgos distintivos, nuestras comunidades raizales, es un poco los valores propios nuestros, y lo interesante es que quisiéramos acogerlos a todos y definitivamente terminamos transgrediéndolos cuando desde la política se establece que tenemos una política de educación inclusiva, pero desde la realidad los maestros no cuentan con las condiciones. Hoy realmente ve uno, por ejemplo, todos los esfuerzos que estamos haciendo todos los maestros en cada una de las instancias, en cada uno de los ciclos de formación, y resulta difícil, en muchas ocasiones frustrante, no sé si les pasa, saber si sí estamos logrando con nuestros niños, niñas y jóvenes que eso que tratamos de situar en el aula desde distintas estrategias, pues realmente lo estemos logrando desde la virtualidad. En ese orden, la educación inclusiva es aún un proceso en construcción que sugiere que transformemos varios de los roles de quienes transitan en las instituciones educativas. Ahora, la discapacidad, por ejemplo, debemos comprenderla no como la limitante que surge del sujeto. Difícil porque la mayoría de los documentos administrativos en orientaciones o de política pública establecen ese concepto de discapacidad. La persona tiene una limitante. Y lo que ocurre es que si acudimos a la Convención de las Naciones Unidas, que en el 2006 establece que la discapacidad surge de un rasgo distintivo que tiene una persona y su interacción con un contexto que no le da los elementos, es cuando realmente comprendemos que surge la discapacidad. Si el niño sordo tuviese todos los apoyos en todo el momento escolar, sería muy fácil evaluarlo, sería muy fácil lograr identificar si los procesos se están dando de manera adecuada. Lo que ocurre es que el contexto no le ofrece las herramientas. Entonces es cuando surge y se hace visible la discapacidad. ¿Qué es importante entonces garantizar a estas poblaciones que aprendan desde distintos lugares, canales, formas, ritmos, un apoyo pedagógico? Y el apoyo pedagógico en muchas ocasiones tiene una especificidad que debe partir del reconocimiento de la diversidad, ¿sí?, que es nuestro cuarto concepto en este caso, pero esa diversidad también tiene que ver con la historia de vida que a cada uno nos transversa, y es que un sujeto no está únicamente supeditado por lo que implica su discapacidad, sino que es Juan, sino que es Paola, sino que es Andrea, sino que es Fabio, es decir, son en principio personas que están transversados por múltiples realidades, en donde lo último que podríamos llegar a señalar sería algún tipo de esas diversidades que le componen. Una persona está situada porque es una persona que es garante de derechos, pero es difícil hablarlo en nuestras instituciones educativas cuando no contamos con las herramientas. ¿Qué ocurre entonces? Que a veces se da el acceso, el ingreso,
pero la permanencia es la mayor problemática. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo. Los maestros tenemos todo el tiempo ese cuestionamiento, en muchas ocasiones hay un ejercicio de frustración en donde decimos, ¿cómo? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Pero quién me ayuda? ¿Quién me dice el cómo lo hago? Porque es muy distinto enseñarle a una persona con autismo, en términos de esta postura que estamos trabajando en este curso, desde la neuroeducación, a trabajarlo, por ejemplo, con una persona sordociega. No podríamos llegar a replicar el mismo modelo. Aquí voy a hacer un par en el camino porque han estado escribiendo por el chat y me gustaría leerlo allí. Hay los profesionales, lo que pasa es que no están en todas las instituciones, lamentablemente dice la profesora María Inés. La profesora Mónica nos dice también, para mí hay educación inclusiva y discapacidad, ya que el niño lo ampara la legislación educativa para integrar y permanecer en el aula frente a su excepcionalidad. Claro, está situada la educación inclusiva, pero desde la práctica docente, desafortunadamente, estamos viviendo aún todavía tensiones, ¿cierto? Por lo menos está esa elaboración, queremos llegar a ella, pero definitivamente en el hacer cotidiano hay unos elementos que todavía debería brindarnos el sistema educativo, que claramente es un ejercicio también de recursos, ¿no? De políticas de Estado. Entonces tiene que ver con todos esos elementos que debemos comprender en una panorámica bien amplia, identificar en qué se puede mejorar. El profesor Fabio nos dice, la comprensión del fenómeno de integración de las TICs y la reducción de la brecha digital sigue en proceso y la población con discapacidad sigue sujeta al rechazo y a la discriminación. La integración de las TICs facilitará la inclusión educativa, pero se hace necesario empoderar las instituciones en la utilización adecuada de las herramientas. En este punto surge un nuevo interrogante. ¿Las políticas actuales de inclusión educativa son suficientes para atender las necesidades de la población con discapacidad? Su respuesta contribuirá a plantear nuevas soluciones de la comprensión del estado actual de la integración de las TICs. Sobre todo porque la integración de las TICs, profesor Fabio, un poco lo que venimos hablando aquí, requiere una inversión de recursos realmente amplia en términos de la alfabetización tecnológica. Muchas de las TICs que nosotros manejamos, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, tienen varios elementos para poder facilitar el acceso a la información a la población y no lo sabemos. Word, PowerPoint, PDF, tiene unos elementos puntuales, cositas concretas que les voy a poder otorgar en unos tips que les tengo preparados y que a veces no lo conocemos y creemos que las TICs y el acceso y el disminuir esa brecha digital tiene que ver con un proceso de formación muy amplia y realmente no, ocurre de manera un poco más cotidiana en el día a día. Continuando un poco con los conceptos que estaba situando, es necesario entonces un poco reflexionar sobre lo que el profesor Fabio estaba situando y es, ¿qué pasa? ¿La normatividad realmente da cuenta de lo que está viviendo la población con discapacidad en nuestro país? Sin embargo, les puedo decir con total autoridad en el ejercicio que nuestro país respecto de Latinoamérica es uno de los países que tiene más avances, políticas de atención a la educación inclusiva. Pero definitivamente debemos seguir trabajando de manera cotidiana por mejorar eso en el ejercicio práctico y en el ejercicio del hacer cotidiano. Lo que tenemos entonces es que reflexionar acerca de la alteridad, ¿no? Del lugar del otro, de cómo ese otro está allí, que tiene una historia, de que esta historia también lo configura en su proceso de aprendizaje y de cómo esta historia en lógica también de ese capital cultural y de esa familia que ha logrado construir un escenario o no para potencializar el proceso de aprendizaje, pues hace parte de lo que nosotros como maestros podemos utilizar dentro de nuestra estrategia pedagógica para fortalecer ese proceso de enseñanza. Fin de entender la diferencia como valor, no como un defecto puntual, cierto que puede llegar a entorpecer el proceso de enseñanza. Un poco las condiciones de inclusión entonces van relacionadas con eso que les estaba situando hace un momento en el ejemplo. ¿Qué profesionales deberían estar en las instituciones educativas? Por ejemplo, como les venía mencionando, el modelo lingüístico, el intérprete, un docente de apoyo, el docente de lengua escrita para sordos. Esos son mínimos. Hay otros tantos profesionales. Está el tiflólogo, que es el encargado de atender a la población ciega. Está el guía intérprete, que es el encargado de o la encargada de situar a la población sordociega. Está el profesional de apoyo como el educador especial, que es el especialista en trabajo con población que presenta algún tipo de situación a nivel psicosocial que tiene que ver con algún trastorno compulsivo obsesivo, con algún tipo de situación que le complejice su permanencia en la escuela, con la población con autismo y bueno, tantos otros elementos que se van
agregando, ¿cierto?, a esa participación que vemos de las poblaciones en las instituciones educativas y sobre las cuales claramente tendríamos que llegar a fortalecer el proceso de formación. ¿Qué deberíamos hacer? En ese ideal, la visibilización de los procesos de educación inclusiva en los PEI, la participación de sus profesionales de apoyo también en los comités de evaluación, porque no podemos seguir evaluando desde lo que nos enseñaron que era la evaluación, si no comprendemos también esa mirada que tiene el profesional de apoyo y que tiene otras formas de ver ese proceso de aprendizaje del estudiante. Ojalá la participación en la construcción política, ¿cierto?, que se da en cada una de las comunidades, cualificación del profesorado, de directivos docentes, de los mismos pares, de los estudiantes en varios temas, en lo que implica esa flexibilidad curricular de la que hablábamos al principio, esos ajustes razonables, esas adecuaciones, esas brechas digitales que también hoy permean el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la vinculación de la comunidad en general para poder avanzar en lógica del discurso de inclusión. Yo quisiera cerrar mi intervención en este momento con esta cita. Es una cita que realmente siempre me ha llevado a pensar un poco, este discurso no es del plano solamente de lo político, sino desde el plano de la otredad. Y es de un texto maravilloso de Manuel Levinas, denominado La huella del otro. Y dice de esta forma: me pregunto si no cabe también considerar como rostro del otro esa imagen que se nos presenta en el espejo y que parece ser nuestra propia imagen. Yo la he mirado atentamente muchas veces. Me cuesta identificarme por completo con ella. Es tan misteriosa como la mirada del otro. Creo que también cabe perderse por ella hacia lo que no está pensado en nuestro pensar, en nuestro mismo. Y allí quisiera escuchar las reacciones que ustedes tienen alrededor de esto que he venido contándoles el día de hoy. ¿Quién quisiera iniciar su proceso de participación? Profesor Fabio, adelante. Bueno, profesora, nuevamente buenas tardes. Con referente al tema de la parte de inclusión, como lo mencioné anteriormente en un comentario, uno como docente toma todos los mecanismos o de acuerdo a su conocimiento hace que se reduzca esa parte de limitación, pero eso parte desde las políticas, como lo mencionaba la profesora. Hay políticas que ya están, Colombia es uno de los que más tiene reglamentado, pero el problema es que está reglamentado, pero no se cumple. Entonces esas son las deficiencias, desafortunadamente. La parte inclusiva es algo que está, digamos, todavía no se ha solucionado, hay mucho tema que hay que investigar y definitivamente para disminuir esa gran brecha parte desde el profesionalismo de nosotros como docentes, desde quitarnos el cassette de la educación tradicional. O ya para este siglo que estamos ya ha innovado mucho la educación, ya los mecanismos tradicionales que teníamos antiguamente ya puede ser que no sean los adecuados. Estamos en una era digital donde tenemos que migrar a esas nuevas tecnologías que para la parte inclusiva ya existen, que digamos en un estudio que realicé me sorprendí yo mismo de que yo como docente no conocía ciertas herramientas que ya existen para, digamos, para el personal de sordomudos, para los niños con diferentes discapacidades, y definitivamente quedé sorprendido de los avances que hay en aplicaciones tan básicas como desde un PowerPoint, colocándole los subtítulos, que eso está desde hace mucho tiempo, no lo desconocía, aplicaciones en la Apple Store, para pictocuentos, para infinidad de aplicaciones que ya existen, pero nosotros como docentes, desafortunadamente, no todas las veces nos encontramos bien preparados para afrontar esas nuevas tecnologías. Por eso yo creo que como mi eslogan o lo que es la era digital. La era digital es lo que nos toca migrar y dejar esos conceptos tradicionales, porque estos muchachos ya nacieron con la tecnología, entonces nos toca adaptarnos a ella. Profesor Fabio, muchas gracias por su aporte. Antes de dar la palabra a la profesora Shirley, yo quiero citar algo allí fundamental, y es que sí, existen muchas herramientas que pareciera que definitivamente
están allí y no podrían, ¿cierto?, tener otros elementos que tal vez hagan que desde el plano de lo virtual esa persona con discapacidad o sin discapacidad logre sentirse incluida. Y sí, eso es lo que vamos a aprender en este espacio, y la idea es que podamos dialogar también de esas experiencias que hemos tenido y que definitivamente nos permiten construir ese saber. Profesora Shirley, adelante. Profesora Shirley, ahora sí. Buenas tardes. Adelante. Bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar con los niños como tal, pero sí en la institución donde laboro hay niños con algunas discapacidades o limitaciones como tal. Lastimosamente, pues todas las imágenes que nos mostraste, pues es una realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro diario vivir, por decirlo así. Lastimosamente los niños, algunos niños en algunas instituciones van pasando de grado en grado, como lo manifestaste, y nosotros no tenemos esa preparación, por decirlo así, esas condiciones para ayudarlos como ellos realmente se lo merecen. Sí, ciertamente nosotros tratamos de abordar todas las problemáticas y que muchas veces nos queda difícil, más no imposible, pero sí nos queda difícil, sobre todo en el contexto donde trabajamos. A veces nos encontramos en zonas rurales donde no contamos con tecnológicos para ayudar a esos niños, ¿ya? Entonces, sí, hay unos niños que de pronto están en el salón ahí quieticos o haciendo otra serie de actividades, mientras los otros niños que no tienen esa limitación, pues trabajan otra actividad distinta y los tenemos de pronto así como que apartaditos porque no contamos con esas estrategias. Entonces, hay una brecha muy grande entre el docente, entre los mismos compañeros de clase, ¿ya? Con ese niño que presenta la limitación. Sí. Se presenta el caso del niño sordo, cómo comparte con los demás niños que no saben ese lenguaje de señas y que sí se estableció la ley, pero ¿dónde están los mecanismos? ¿Dónde están esos docentes que nosotros tanto necesitamos? Las instituciones están recibiendo a los niños porque la ley lo establece, pero nosotros no contamos con esas herramientas. Trabajamos en una institución de pronto donde solamente tenemos un rector y una coordinadora, si hay la cantidad de niños siquiera para la coordinadora, ¿ya? No tenemos un psicólogo. O sea, no contamos con ese material humano que nos pueda apoyar con todas esas estrategias que se puedan aplicar a estos niños. Entonces, el niño va pasando de un grado a otro porque así lo establece la ley, pero no porque el niño cuenta con esas herramientas que nosotros podamos brindarle para que realmente el niño aprenda la parte de pronto académica, ¿ya? Entonces sí, ¿qué hace el niño? Interactúa con los demás, pero hasta ahí. El trabajo termina prácticamente ahí cuando no contamos con esas herramientas. Muchas gracias. Vale, profesora Shirley. Voy a ir recogiendo todos los aspectos y al final lo socializo. Profesora Mónica Esther. Bueno, buenas tardes nuevamente. Yo voy a intervenir puntualizando en dos cositas muy brevemente. Ya que todo lo que estamos aquí presentes, incluyendo a nuestra conferencista, a nuestra profesora, a nuestra tutora, todos somos docentes, tenemos formaciones en matemáticas, otros en pedagogía infantil, otros en educación especial, pero de todas maneras somos licenciados. Ya que estemos ubicados, ya sea en el sector público o en el sector privado, nosotros como licenciados, como la formación que tenemos que tener claro y presente de que existen leyes, existe una legislación educativa en Colombia que nosotros debemos conocer y manejar para nosotros darle, acceder a esos niños con esas necesidades educativas especiales o con síndromes o trastornos. O sea, esto hay que tenerlo claro. ¿Para qué? Para hacer el debido proceso en la prestación del servicio. Como dijo la profesora Shirley hace unos minutos, la ley existe.
pero nosotros como docentes, ya sea en el sector público, en el sector privado, vuelvo y lo menciono, la ley ya nos asignó ese perfil legislativamente, ya que esos niños ya ganaron un espacio y una visión de que ellos pueden estar allí porque ya ellos se miran, o sea, la visión hacia ellos es la misma, e igual a los niños de un aula regular. Ya, eso por la parte de la ley. En cuanto a la parte de los aprendizajes, las TIC son unas herramientas muy favorables, ya que esto facilita mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos niños con estas condiciones. Ejemplo, por ejemplo, hay una aplicación que yo seguramente hay muchos que la conocen, que se llama GeoGebra. GeoGebra es una hoja de cálculo matemática que es muy avanzada. Ahí se trabaja mucho ecuaciones, trigonometría y todo eso. Pero si nosotros podemos tomar GeoGebra para que sea la clase un poco más didáctica y se vea y se evidencie de que se está haciendo uso de herramientas, ahí se pueden diseñar un cuadrado con líneas verticales representando a papá. Y puede ser un cuadrado con líneas oblicuas representando a la mamá. O sea, eso para que usted, o sea, para que la TIC le facilita mucho a uno impartir todo eso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, son dos cositas, dos elementos que nosotros como docentes, ya sea en el público o en el sector privado, debemos de tener presente. Entonces, esta era mi intervención. Muy interesante, profesora. Muchas gracias. Profesora María Inés. Sí, buenas. Pues ya todos, la anterior profe también dijo lo que prácticamente que yo iba a decir. Y lo que había dicho antes, pues que sí, desafortunadamente los profesionales no pueden estar en nuestras instituciones, aunque nosotros pues hacemos todo lo posible porque estos chicos estén ahí aprendiendo y avanzando. Es mi intervención. Gracias. Es fundamental que se sitúe que definitivamente tanto la profesora Shirley como la profesora Mónica, como el profesor Fabio, como el profesor Camilo ahorita manifestaban, y es el tema es que, bueno, queremos aprenderlo, ¿cierto? Esta es una viva prueba de ello, pero también necesitamos de esos profesionales que realmente sepan del proceso, que cuenten con la experiencia. Pero también necesitaríamos entender cómo podemos dinamizar eso que tenemos ya en el aula, por ejemplo, presencialmente, pero virtualmente también, para dar respuesta a las poblaciones que están ahora en el escenario educativo. Muchas gracias. Perdón. Sí. Sí, una última cosita. Pues igual sí, o sea, como nos dije antes, pues sí le ponemos el alma a las cosas, pero también deberían darnos una capacitación a nosotros como tal de cómo mejorar esa parte. Así es, la cualificación docente es fundamental. Profesora Jenny González. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Ok, gracias, profe. Bueno, digamos que yo no soy profesora, yo soy psicóloga de dos colegios, yo trabajo en dos colegios y pues digamos que pronto mi perspectiva es un poquito diferente. Tengo la situación de un estudiante con discapacidad motora y más lo que quiero es invitarla a la reflexión, ¿sí? Porque a veces yo sé que hay profes que entregan todo su corazón y súper chévere que la mayoría fueran así, porque nuestro estudiante, digamos, él estuvo mucho tiempo en grados de transición, de primero, y cuando llegó a nuestra institución, pues realmente el conocimiento no era notorio, no habían avances. Y él mismo decía que a él lo sentaban y él se ponía a hablar con las profes. Entonces yo quiero ver a veces cómo mi actuar puede transformar a esa persona, puede aportarle o puede hacerlo retroceder. Entonces a veces cuando estemos enfrentados a esta situación, yo creo que lo importante es querer, ¿sí? Querer de verdad aportarle algo a esa persona. Y yo sé que con el conocimiento que yo tenga lo voy a poder hacer. Pero a veces como que ese temor no me deja avanzar y lo que yo puedo hacer es de pronto dañar o limitar a esa persona. Entonces, digamos que él ha perdido mucho tiempo en edad, digámoslo, él sí había podido avanzar más significativamente y ahorita ya él llega a una edad que nos damos cuenta que de pronto tiene una dificultad en su memoria y eso, y no sabemos
si fue debido a todo su proceso, a muchas cosas. Entonces también yo creo que digamos que a veces mi actuar puede aportar o puede retroceder a esa persona de una manera significativa y es su vida la que está digamos, en mis manos en ese momento, por ejemplo. Ese será como mi aporte. Maestra Jenny, muchas gracias. Realmente, si tú estás trabajando en el campo de lo educativo y estás trabajando con población con o sin discapacidad, estás ejerciendo, ¿cierto?, el proceso. Claramente tu postura es muy adecuada para este momento, y es que también hay un impacto en la población en las acciones que desarrollamos, y este impacto tiene que ver con que también apoyamos, ¿cierto?, definitivamente el proceso de vida del estudiante. Un poco lo que yo les comentaba, lo que han citado varios de ustedes, y es, bueno, se sigue la promoción, pero ¿y qué pasa con el estudiante? ¿El estudiante sí aprendió o estuvo hablando con la profe, o estuvo haciendo la guía que no tiene nada que ver con lo que realmente se estaba hablando en clase, o realmente pues está allí porque hay un proceso de jalonamiento con sus compañeros pares, pero y más allá de eso, ¿qué se logró enseñar? Yo he tenido casos de jóvenes de 24, 25 años todavía incluidos en grado noveno en contexto privado, porque la familia prefiere que repita varias ocasiones un noveno grado a que salga, y me dicen siempre los padres, profe, pero es que yo ¿qué lo pongo a hacer en la casa? Y entonces siempre les pregunto, bueno, pero ¿y qué hacemos retrasando el proceso? ¿Por qué no más bien nos centramos en enseñarles elementos específicos para que puedan también dignificarse desde la inclusión cuando estén en sociedad? Porque ¿qué pasa con el estudiante con discapacidad intelectual que se promueve como bachiller y que sale a estar en casa, que no puede tal vez tener un ingreso digno, que tal vez no puede acceder a un trabajo, que tal vez no puede subsidiar a su familia, y además las familias en qué condiciones viven todo el tema? Así que bueno, ahí nos dejas varios elementos de reflexión. Muchas gracias, maestra Jenny. Profesora María Daisy. Muy buenas tardes. Me presento, soy docente de un colegio público de Bogotá, en la localidad de Suba. Quiero comunicarles pues que yo soy docente de apoyo, yo soy docente de inclusión en el proceso de todos los estudiantes que tienen discapacidad. No la sabemos todas, eso es muy importante. Cada caso y cada estudiante es un caso muy aparte. Los diagnósticos nos pueden decir una cosa, pero cada ser humano en su proceso de aprendizaje nos va notificando y dando a conocer unos avances diferentes. Entonces, este es un espacio también para aprender, porque me encanta saber que hay docentes que están pendientes y que quieren aprender con respecto al tema. Por ejemplo, digo que no me las sé todas porque así como hay docentes especiales que se especializan como tiflólogas, o sea, que aprenden todo el lenguaje de señas, hay otras que se dedican solamente para lo que es lo de braille, para mirar a los estudiantes que son ciegos, hay otras pues que acompañamos los que tienen toda la parte cognitiva, y hay otros que se especializaron en su proceso de aprendizaje en lo que es autismo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la escuela, al aula regular, pues en el aula regular, como ustedes bien lo han dicho, se manifiestan pues todas las áreas. Y si hay algo que me ha dado la experiencia hasta la fecha, es que el diagnóstico nos limita a veces. A veces nos creemos que el diagnóstico dice cognitivo, que es retraso mental leve o déficit cognitivo leve, y que no va a aprender más. Y cuando vamos a hacer las actividades y estamos desarrollando en su proceso social, nos da muchas sorpresas. Entonces es muy importante pues saber que es un trabajo en conjunto, cooperativo con el docente, con los padres de familia, con los estudiantes y con las pocas recomendaciones que a veces nosotras también podemos dar. Por otro lado, quiero dar a conocer que también los recursos, cuando hablaban con respecto a todo lo del recurso público y demás, pues a veces nos envían a los colegios y creyendo que nosotras tenemos una fórmula mágica en donde tenemos los polvitos mágicos y estando del lado del estudiante, pues podemos solucionar, y pues no siempre, no es así. Realmente es un trabajo. Admiro a todos los maestros regulares porque finalmente ellos, los que nos escuchan nuestras sugerencias en el aula,
hacen cosas maravillosas y traen a flote unos resultados maravillosos con los estudiantes de aula regular y que tienen ahí mismo a nuestros estudiantes que tienen alguna discapacidad. Muchas gracias y quiero decirte también que se te ve allá atrás un atardecer espectacular y la lunita, mejor dicho, estoy matada con ese atardecer. Gracias. Profesora Marlexi, muchas gracias por el aporte que ahora me hizo poner roja. Es un poco también para adecuar el escenario y que sea realmente de agrado para ustedes. Definitivamente, lo que tú sitúas es realmente importante y es, no tenemos una fórmula mágica, sí, cuesta a veces situarlo en el escenario educativo también. A veces las tensiones que se dan en el escenario educativo cuando el maestro quiere que uno le oriente, y claro, uno quiere orientar, pero siendo el único docente a veces nombrado para una institución, no logra darse todo el apoyo y el acompañamiento que uno quisiera. Por eso también este espacio de reflexión es un llamado a que tratemos de ponernos en el lugar del otro, como la cita que yo les mostraba de Manuel Levinas. Si es que el otro es también, somos también nosotros cuando nos vemos al espejo todos los días, ¿cierto? Somos nosotros cuando definitivamente también tenemos nuestras luchas y también tenemos nuestras propias aristas en donde dice uno, pero ¿qué hacer? Que definitivamente con esta situación que me desborda, con esto que no tiene salida para mí, y definitivamente marca lo que somos como personas, y esa misma angustia que siente una persona que tal vez no ha sido entendida o no ha sido ubicada en el escenario educativo. A mí me ha encantado nuestro espacio, nuestro encuentro el día de hoy. Yo quiero que realmente aprovechemos, yo no quiero que se lleven trabajo para la casa. Claramente lo que más respeto en mis colegas es su tiempo, porque como colega comprendo que tenemos tiempos limitados. Yo quiero que dentro de este espacio puedan hacer su participación en el foro. Les voy a mostrar el foro donde lo dejé ubicado para que ustedes puedan verlo, pero además para que se puedan disfrutar ese ejercicio de desarrollarlo. Yo lo estuve pensando mucho porque, como veníamos hablando desde un primer momento, es cómo nos ha enseñado, cómo nos enseñaron a enseñar, ¿cierto? Y además de ello, cómo podríamos llegar tal vez a transformar ese ejercicio de enseñanza para esos estudiantes que hoy aprendan desde otro lugar, los mismos chiquiticos que llegan y, como bien ha dicho el profesor Fabio, llegan y ya saben claramente cómo manejar el celular de arriba abajo, aunque ni siquiera, por ejemplo, sepan leer ni escribir. A mí me pasa con mi sobrina que me dice, tía, quiero que por favor me pongas los Bajordigans, ni siquiera sabe cómo escribirlos, y entonces yo, mientras voy a YouTube y voy a buscarlo, y entonces ella me quita el celular y me dice, no, y activa el comando de voz, y entonces lo pone y ya se sabe ver todos los capítulos, y entonces yo digo, oh, ¿cierto? Entonces, son otras formas de aprender los que tienen nuestros niños, nuestras niñas, además por los tutoriales que consultan, además por las formas de representación de la información, los niveles de atención, bueno, en fin, todo este tipo de procesos han impactado nuestro ejercicio. Entonces yo quisiera un poco mostrarles, aquí el foro se llama Distintas formas de enseñar y de aprender. Y regálenme un segundo, porque no se está viendo. La profesora María dice, tiene una consulta que me puedo ir haciendo mientras yo voy ubicando acá el foro. No, qué pena, es que no he bajado la mano después de participar. Mil gracias. Ok. Y la profe Ledibel tiene un aporte para hacernos. Aló, sí, buenas tardes. Adelante, profe Ledibel. Buenas tardes, profe. Hasta ahora me pude conectar, no había internet. Y pues hasta ahora fue que me pude conectar con ustedes. Te disculpe. Tranquila, puedes acompañarnos en este último momento y que sepan que va a quedar el foro para que lo puedan ver en esta forma. El foro lo encuentran en las actividades y es este último foro que ustedes ven acá abajito. Okay. Este último foro que dice distintas formas de enseñar y de aprender.
La pregunta es, ¿cómo educar a quienes aprenden desde canales, medios y ritmos diferentes a los que aprendimos a enseñar? Es decir, a nosotros nos enseñaron desde nuestra formación de pregrado, desde nuestra formación como normalistas, desde nuestra formación en general, incluso desde nuestra propia participación en la escuela, a aprender de una manera. Pero esas formas de aprender y de enseñar, hoy por hoy debemos transformarlas. Entonces, ¿cómo le enseñamos? ¿Cierto? Aquellas personas que no aprenden de la misma forma, que tienen otros ritmos, que tienen otros estilos, que tienen otros canales auditivos, visuales, bueno, desde otros lugares. Y es, ¿qué creen ustedes que debemos hacer para poder lograr enseñarles a ellos? Varios de ustedes lo situaron el día de hoy. Transformar nuestra práctica, reinventarnos, trabajar de manera autónoma y formarnos, acudir a explorar las herramientas tecnológicas, consultar a los expertos. Bueno, esas son las posibilidades que quiero encontrar en esas respuestas que ustedes puedan ubicar allá en el foro. Recuerden un poco los elementos que yo les mencionaba al principio de nuestra presentación el día de hoy, y es que yo les prometí que iba a volver a compartirlo para que no se nos fuese a olvidar esa información. Y es que este seminario comprende 3 momentos. Nuestro primer encuentro del día de hoy, martes 14 de julio, que va de 5 a 7 de la noche. Un segundo encuentro el próximo martes, también de 5 a 7, por esta misma plataforma. Y un tercer encuentro el próximo martes 28 de julio, el siguiente martes 28 de julio, también de 5 a 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a participar en el foro 1, que es el que les acabo de mostrar. Distintas formas de aprender y de enseñar. El siguiente martes va a existir otro foro y el último martes va a haber un pequeño cuestionario, chiquitico. Debemos participar en todas las 3 actividades y en todos los 3 encuentros para poder acceder al certificado. Debemos participar en todo, actividades y encuentros sincrónicos. Recuerden que ese certificado, si más adelante ustedes deciden hacer la maestría en educación con nosotros, con la Fundación Universitaria de los Libertadores, les sirve, por favor guárdenlo muy bien, para homologar créditos de varios seminarios que se dictan dentro de la maestría en educación. Profe, ¿cuánto dura abierto el foro? Tiene desde el día de hoy hasta el próximo lunes para contestar el foro. Sin embargo, la invitación es que en este tiempito que nos resta, de aquí a las 7, usted de una vez ingrese y pueda participar en el foro. ¿Alguna consulta? Profesora Luz Esperanza, adelante. No, profe Luz, no te escuchamos. Sí, como estoy en aprendizaje, tú me puedes indicar cómo ingreso al foro, o sea, ¿me toca salirme y volver a la plataforma inicial o cómo hago? Muy bien, y allí ubicas el curso de neuroeducación. Y en el curso de neuroeducación ubicas las actividades y ahí está el foro. Perfecto. Ok, listo. Bueno, me ha encantado este espacio de encuentro con ustedes, realmente siento que fue productivo, siento que realmente nos deja varios elementos de reflexión. La próxima semana vamos a tener un caso bien chévere sobre el cual vamos a situar esos aspectos de la neuroeducación y esos elementos del contexto que a veces también impactan los procesos de enseñanza. Profesora Claudia, ¿tienes una consulta? ¿El foro tiene algún precio? No te entiendo sobre el precio. ¿Algún valor? Es decir, ¿alguna nota? O sea, sí, un valor económico, o sea, dinero. No, para nada. Tú participas en el foro y como te cuento, la idea es que participes en en el siguiente, en el cuestionario, y el foro lo que nos da es la garantía de tu participación en el proceso del seminario. Muchas gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Muchas
Muchas gracias entonces a todas y todas. Ya veo que el profesor Fabio fue muy eficiente y logró consolidar grupo de WhatsApp. Muy bien, yo creo que esto les va a ayudar un poco a transitar la información con la que tengan dudas, así que es un buen escenario. Profesora Luisa Palacios. Buenas noches. Es que no he podido escribir el número mío para estar en el grupo. No sé cómo puedo hacer. Es que no me deja escribir. Está complicado. ¿Cuál es tu número? 310 310 210 0578. 310-210-0578, ¿sí? Muchas gracias, sí señora. Gracias. Bueno, con todo gusto. Recuerden, la idea es que en este momento puedan ingresar y participar del foro para que no lo vayan a olvidar y para que puedan entonces tener fresca esta charla que hemos tenido el día de hoy. No puedo ingresar al foro. Ya me fui a la página al inicio y no encuentro el foro. Profe Luz, creo que debemos esperar a cerrar este tema para que puedas ingresar al foro. Ah, bueno, listo, yo soy afanada, perfecto. No, no te afanes. Porque yo estoy en la edad de las castañuelas, si no lo hago ya, después se me olvida. No, se nos pasa todo, con tanto que hacer, definitivamente, pues nos toca sacar la tarea enseguidita. Pero muchas gracias. Cualquier cosita. Diana, muchas gracias. Muy interesante, aprendí muchas cosas. Y muchas gracias. Nos estaremos viendo por este canal. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo martes, por favor, a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, compañeros. Chao, nos vemos. Bueno, chao, que estén